Hola, ¿qué tal? Sean todos cordialmente bienvenidos a nuestra primera clase que lleva por nombre Generalidades de Osteología, Hueso Frontal y Hueso Etmónico. Cuando hablamos de las generalidades, específicamente en el ámbito de osteología, podemos hablar de que los huesos están compuestos por dos tipos de tejidos óseos, un hueso compacto o también llamado hueso cortical, que en este caso esta sería la parte sólida y más externa del hueso, mientras que también tenemos una parte denominada hueso esponjoso, que esta va a venir siendo el relleno de dicha estructura. Cuando hablamos de histología, definimos, como la imagen que pueden ver acá, tenemos los osteocitos. Los osteocitos son las células encargadas del desarrollo del hueso. De esta manera pasamos a lo que va a ser la terminología, pero primero debemos conocer un poco lo que es la planimetría. Vamos a definir la planimetría como todas estas líneas imaginarias que se realizan en el cuerpo para poder obtener la ubicación de un órgano o también se puede decir de alguna patología. En este caso vamos a conocer un poco sobre la posición anatómica. La posición anatómica no es más que la posición, valga la redundancia, donde el cuerpo está en una ubicación en tiempo y en espacio. Se dice que es con las palmas de las manos hacia el frente, los pies de manera perpendicular al eje del cuerpo, de una manera derecho el tronco, lo que va a ser tronco, cadera y extremidades inferiores, y partiendo de esto es lo que nos van a dar unos planos. Como lo dije al principio, son líneas imaginarias. Estas líneas imaginarias se van a dividir tanto en verticales y horizontales. Dentro de las verticales vamos a tener, como va a ser el plano sagital, este nos va a dividir el cuerpo en una mitad derecha y una mitad izquierda, es decir, de esta manera. Tenemos un plano coronal o frontal que nos va a dividir el cuerpo en un sector anterior y un sector posterior. En este caso también denomino un plano denominado plano parasagital, que sería una extensión del plano sagital. Es decir, si tenemos que el plano sagital nos divide el cuerpo en derecho e izquierdo, el parasagital en el mismo ángulo del sagital nos va a dividir ya ese espacio en uno más pequeño, es decir, en una porción más pequeña. Cuando nos referimos a los planos horizontales, vamos a tener un plano denominado plano horizontal o también llamado transversal. Este es el que nos va a permitir conocer el cuerpo en una porción superior y una porción inferior. Partiendo de la posición anatómica que ya conocemos, decimos que para ubicar esto debemos tener unas terminologías o unos términos. En este caso, comenzamos con los términos de relación. Cuando me refiero a un término de relación, como su nombre lo dice, es el que va a permitir ubicar o saber la unión que tiene una estructura con otra. Comenzamos con anterior, ventral o rostral, que se dice que es con prioridad de lugar, es decir, la ubicación para poder decir anterior es delante de. Posterior, detrás, en la parte posterior. Superior se refiere a una estructura más proximal al vértice o también llamado vértex. Esta es la parte más elevada del cráneo. Es decir, si hacemos de acá hacia aquí, la primera zona que vamos a encontrar va a ser el vértex. Cuando nos referimos a inferior, como su nombre lo dice, específicamente la parte más caudal, también pueden encontrar superior cefálico y caudal inferior. Medial es como lo que usamos en morfología, mesial, es más cerca a la línea media. Y lateral es decir, externo, situado lejos del plano sagital, es como lo que conocimos en morfología como distal. Cuando nos referimos a términos de comparación, es importante aclarar que los términos de comparación solamente van a ser usados cuando se va a nombrar dos estructuras. ¿De qué manera? Decimos proximal, más cerca del tronco, o bien al punto de origen de un vaso, nervio, órgano o miembro. Esto significa lo siguiente: si decimos mi hombro está más proximal a mi línea media que mi mano derecha. Pero cuando hablamos de distal, se dice que es más lejos del tronco o del punto de origen. Podemos decir que mi mano derecha está más distal a mi línea media que mi hombro. Cuando nos referimos a homolateral, o también llamado ipsilateral, es del mismo lado del cuerpo.
Fácilmente, un ejemplo sería mi hombro derecho está homolateral a mi mano derecha. Pero cuando hablamos de contralateral es lo contrario. Mi mano derecha está contralateral a mi mano izquierda. Cuando nos referimos o usamos exterior, interior, superficial y profundo, nos referimos específicamente a la ubicación de algún detalle anatómico con respecto al otro. Por ejemplo, exterior. La piel está más externa que el corazón. Pero debo aclarar lo siguiente, cuando hablamos de superficial, se refiere a capas dentro del mismo órgano o detalles dentro de un mismo órgano. Por ejemplo, el pericardio está más superficial que el miocardio. Ambas pertenecen a capas del corazón. Con respecto a los términos de movimiento, podemos decir que son aquellos términos utilizados para decir que algún organismo, un órgano, perdón, una estructura cambia de su lugar. Por ejemplo, elevación, levantamiento o alzamiento de algo. La mandíbula en la parte de, como sabemos que es nuestro hueso móvil, es la estructura que va a permitir realizar la elevación, el descenso, que no es más que la bajada o disminución. En el caso de abducción y aducción, lo podemos practicar de la siguiente manera. ABD es que se aleja del plano medio. Si ustedes tienen su brazo y ustedes lo alejan, esto es ABD, lo estoy alejando. Y ADD lo acerco al plano medio. La flexión no es más que el movimiento en el cual los huesos u otras partes del cuerpo se aproximan entre sí. Es dirección antero-posterior, es decir, antero-posterior. Estoy haciendo una flexión. En el caso de la extensión, luego de tener la flexión, si yo realizo este movimiento, estoy realizando la extensión. La retrusión no es más que un desplazamiento de un órgano o de alguna estructura hacia atrás. ¿Cómo lo puede realizar la mandíbula? La protrusión es un desplazamiento de la estructura hacia adelante, que también la mandíbula es la encargada de hacerlo. La diducción son movimientos de lateralidad, que en este caso también podemos tomar en cuenta la mandíbula. La circunducción es un movimiento circular que combina la flexión, va a combinar la extensión, la separación y la aproximación de tal manera que va a realizar como especie de una circunferencia, ahí va el nombre. Y la única estructura o la única articulación que puede realizar este movimiento es la articulación del hombro. Dicho todo esto, vamos a entrar ahora a hablar sobre los términos de osteología. Con estos términos son los que vamos a llevar toda la unidad de osteología para que al momento de yo decir algo, ya ustedes sepan a qué me refiero. Cuando hablo de agujero y foramen, no es más que un orificio de forma aproximadamente circular. El canal y conducto, vamos a hablar de la diferencia. Un canal es una depresión cóncava y alargada. Es como si ustedes tuvieran un tubo. Eso sería un tubo, ¿verdad? Por donde tiene un orificio de entrada, un orificio de salida. Eso sería un conducto, porque está totalmente tapado. A diferencia de un canal, es que si ustedes agarran ese tubo y lo pican por la mitad, va a tener la mitad de un orificio de entrada, la mitad de un orificio de salida. Esa es la diferencia. Dentro de los conductos y de los canales van a atravesar estructuras, ya sean venosas, arteriales o también nerviosas. Cuando hablamos de apófisis, es todo proceso natural de acumulación, crecimiento, hinchazón o proyección de un órgano. La apófisis, específicamente en osteología, es un sobresaliente del hueso. Escotadura es una depresión que se encuentra siempre en el borde de un hueso. Por ejemplo, vamos a tomar la escotadura sigmoidea, que es la encargada de unir tanto la apófisis coronoides como la cabeza articular o cóndilo de la mandíbula. Y cuando me refiero a hendidura, la hendidura es como la unión de dos escotaduras. Es decir, escotadura sería así, y la hendidura sería la unión de dos escotaduras por donde atraviesan cualquier tipo de estructuras. Cóndilo, la diferencia del cóndilo es que es un extremo totalmente redondeado que va a formar la articulación con otra estructura, como por ejemplo el cóndilo mandibular, que al articularse con la fosa articular anteriormente llamada cavidad glenoidea, va a formar la articulación temporomandibular.
Cuando hablamos de eminencia, la eminencia es una elevación natural de algún hueso o alguna estructura. Entre eminencia, protuberancias y tubérculos, la única diferencia que vamos a tener es el tamaño. La eminencia va a ser mucho más grande, la protuberancia va a ser mediana, mientras que los tubérculos van a ser mucho más pequeños. Y también tenemos lo que van a ser las suturas. Las suturas son líneas dejadas por las articulaciones de huesos. En el cráneo vamos a tener suturas como son la sutura sagital, la sutura coronal, que también se denominan para nuestros planos de la planimetría, y la sutura lambdoidea. Son algunas de las que vamos a ver en las otras clases. El hiato se refiere a orificios muy pequeños, a la secuencia de orificios que más que todo están presentes en el hueso etmoides. Y como lo dije, el tubérculo es la misma elevación como una protuberancia, pero mucho más pequeña. Luego de conocer todos estos términos, vamos a poder hablar claramente del hueso frontal. El hueso frontal, como generalidad, vamos a decir que es un hueso plano. Es plano porque en su superficie no hay ninguna sobresaliente. Es impar porque existe solo uno, es simétrico porque si realizamos una línea imaginaria en el centro del hueso vamos a obtener dos partes iguales. Como importancia también, este hueso va a poseer dentro de él al seno frontal, que recordemos que es uno de los senos paranasales que encontramos entre el macizo y el cráneo. ¿Dónde va a estar ubicado? Está ubicado en la parte anterosuperior de la cabeza, según Latarjet. Hay otros autores que dicen que se va a encontrar en el macizo facial. Eso depende de la bibliografía. Como por debajo de las diapositivas van a ver la bibliografía, en este caso para osteología va a ser específicamente la de Ruiz Latarjet. Este hueso va a tener articulaciones muy importantes, como va a ser con los huesos cigomáticos, con los huesos nasales, con el hueso etmoides, con los huesos unguijo-lagrimal y con el hueso maxilar. Adicionalmente, en una cara lateral vamos a poder ver la articulación con los huesos parietales, con el hueso esfenoides y en un corte transversal, donde vamos a ver la base del cráneo, vemos claramente cómo se articula con el hueso etmoides y con el hueso esfenoides. También del hueso frontal se va a dividir en tres caras. Vamos a comenzar con los detalles anatómicos de la cara externa o también llamada exocranial. Si realizamos una línea media, podemos obtener el primer detalle anatómico, que va a ser la glabela, un detalle anatómico bastante importante en lo que va a ser también para los estudios de ortodoncia, cuando se hace la radiografía cefálica. Posteriormente a esto, una sutura denominada sutura metópica, que es la que se va a dejar embriológicamente a la formación de este hueso. Son dos huesos frontales, se deja esto al formarse totalmente, se crea uno, pero dejan como huella esta sutura metópica. Si nos vamos más a lateral, podremos observar las eminencias frontales, seguidamente el arco superciliar, que específicamente allí se va a insertar un músculo denominado músculo superciliar. Para la ubicación de este arco es donde está la ceja. Por debajo de esto vamos a entrar a un borde denominado borde supraorbitario o arco supraorbitario, donde vamos a tener una muesca denominada escotadura supraorbitaria. Asimismo, en el sector más medial vamos a tener las apófisis frontales internas y más lateral vamos a obtener las apófisis frontales externas o también llamadas apófisis cigomáticas del frontal porque articula con el hueso cigomático. Acá, como detalle anatómico final de esta cara, vamos a tener la cresta lateral del frontal. Seguidamente, en su siguiente cara, tenemos la cara inferior o también llamada cara orbitaria. Volvemos en la línea media, vamos a tener la espina nasal del frontal, lo que nos va a permitir entrar a esta estructura, que es como una especie de herradura, que la vamos a denominar escotadura etmoidal. Dentro de la escotadura etmoidal se encuentra la apertura del seno frontal, que como lo dije al principio, es una estructura hueca llena de aire que se ubica en este hueso. Y todas estas depresiones que vemos acá van a ser las hemiceldillas etmoidales. Si pasamos a más lateral, vamos a entrar dentro de las órbitas, una fosita que está más a medial, denominada fosita troclear. Esta fosita le va a dar la inserción a una estructura denominada tróclea o polea
que es una prolongación del músculo oblicuo superior. Si nos vamos más lateral, encontramos la fosita lagrimal, donde se va a insertar la glándula lagrimal. Estos son los detalles anatómicos que se encuentran dentro de la fosa orbitaria. Finalmente, entre la cara interna, o también denominada endocranial, encontramos un canal denominado canal sagital. Este canal sagital también lo pueden conseguir como canal longitudinal superior, porque es el que le permite la inserción a un seno venoso denominado longitudinal superior. Seguidamente de esto, tenemos la cresta frontal interna, tenemos el agujero ciego. Dentro del agujero ciego se va a insertar la hoz del cerebro, que es una lámina interna del cerebro en la cual va a dividir el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo. A los lados o más lateral vamos a encontrar las fosas frontales, y dentro de las fosas frontales unas estructuras denominadas eminencias mamilares, también conocidas como impresiones digitales, o también la pueden conseguir como surcos vasculares. Estos surcos vasculares van a estar dejados en una huella que deja la arteria meningia media en su trayecto. En este caso, al culminar el hueso frontal, podemos pasar a hablar del hueso etmoides. El hueso etmoides, como generalidades, también vamos a decir que es un hueso único, es un hueso simétrico, es un hueso irregular y está ubicado específicamente en la base del cráneo. Con respecto a que es irregular, nos referimos a que el hueso no tiene una comparación de que no entra ni dentro de un hueso plano, ni de un hueso largo, ni de un hueso corto. Por eso se le da la clasificación de irregular. Este hueso va a contribuir a la formación de tres estructuras. Como lo podemos ver en la primera imagen, ayuda a la formación de la órbita, acá está de color amarillo, ayuda a la formación de la fosa craneal anterior, acá la tenemos de color amarillo, y también ayuda a la formación de las fosas nasales. En esto radica parte de la importancia de este hueso. También, cuando hablamos de partes del hueso etmoide, es importante que no confundan partes con detalles anatómicos. Se va a dividir en tres: una lámina vertical, o también llamada lámina perpendicular; tenemos una lámina horizontal, o también llamada lámina cribosa, las coloco en rojo; y finalmente unas masas laterales, que son como unas cajitas de fósforo al lado del modelo. Luego de conocer estas partes, podemos hablar de las vistas del hueso. En la vista superior, perteneciente a la lámina cribosa, vamos a hablar de que tenemos un infundíbulo etmoidal, que es un orificio que tenemos acá. Luego de esto vamos a tener unas hemiceldillas etmoidales. En este caso son denominadas frontoetmoidales porque son las que van en dirección al hueso frontal cuando se articulan. Y lo importante que también podemos ver acá es que entre la hemiceldilla etmoidal más anterior y la más posterior tenemos dos, que las coloco acá de color rojo. Estos son el canal etmoidal anterior y el canal etmoidal posterior. Dentro también de la lámina cribosa vamos a obtener todo lo que va a ser los agujeros olfatorios, que son los que le permiten el paso a los nervios olfatorios. También es importante aquí denominar la apófisis cristagali, que pertenece a la lámina perpendicular, pero la podemos ver en esta vista. Cuando hablamos de la vista inferior, obtenemos acá la parte perpendicular o línea vertical, y como importancia tenemos la presencia de los cornetes nasales, el cornete nasal superior, el cornete nasal medio y estructuras denominadas meatos, que son espacios de aire entre un cornete y otro. ¿Qué significa esto? Va a venir un cornete nasal superior, meato superior, cornete nasal medio, meato medio, y es importante aclarar que el cornete nasal inferior no pertenece al hueso etmoide. Es un hueso totalmente aparte a este hueso. Con tal, o digamos decir, la función de estos cornetes va a ser la constitución de las fosas nasales. En una vista anterior podemos obtener igual la apófisis cristagali, la lámina vertical, lámina cribosa, hemiceldillas etmoidales, pero en este caso hablamos de las efenoetmoidales porque van a ser esfenoides,
Y un detalle anatómico muy importante denominado apófisis unciforme. La apófisis unciforme es la que le va a permitir la articulación del hueso etmoide con el hueso cornete nasal inferior, como lo comentaba hace un momento. Y finalmente, cuando hablamos en la vista posterior, tenemos apófisis cristagali, aquí tenemos la lámina cribosa, lámina perpendicular, apófisis unciforme, y en este caso, las hemiceldillas son denominadas etmoidolagrimales porque van específicamente dirigidas al hueso unguis o lagrimal. Cuando hablamos de las masas laterales en su cara externa, conocemos que las masas laterales van a tener una superficie totalmente plana denominada lámina papirácea. Esta lámina papirácea es la que va a permitir o ayuda a la conformación de la órbita. También, como importancia, podemos decir que dentro de la cara interna de las masas laterales vamos a obtener hemiceldillas etmoidales de igual manera, que son las que van a permitir la pared, al ayudar a la constitución de la pared de las fosas nasales junto a los cornetes y a los meatos. Cuando hablamos de las articulaciones, decimos en este corte, en la primera imagen, hueso frontal con el hueso esfenoides, con el hueso nasal o propio de la nariz. Acá tenemos al vomer, hueso vomer. Y en esta imagen que tenemos de este lado, no tenemos al vomer para que puedan ver la articulación con el hueso maxilar, el hueso palatino, el hueso cornete nasal inferior, que recordemos que articula específicamente con la apófisis unciforme. De esta manera hablamos de las articulaciones de este hueso. Y así hemos culminado la primera clase del día de hoy. A continuación tenemos nuestras redes sociales. De igual manera, agradecidos por su atención. Para cualquier duda tenemos el chat de WhatsApp. Y nuevamente, como dije, gracias por la invitación. Estén atentos a las nuevas clases. Hasta luego.